Welcome to Magnificat TV News, bringing you the news of the Church. Today is Wednesday, March 18th, 2020. The whole world is now focused on the coronavirus pandemic, and the Church is not far behind. Depending on its intensity, there have been different reactions from countries around the world. Although the German bishops continue to make people talk, the coronavirus pandemic has taken all the attention and everything else has taken a back seat. The Holy Father, who had to postpone his participation in the spiritual exercises of the Vatican Curia because of the flu, has interrupted his usual contacts with the faithful, the Mass in St. Martha, Wednesday audiences, and the Angelus on Sunday because of the pandemic. The general audience and the Angelus are being broadcast on television. In addition, the Pope has addressed the priests asking them not to stay locked up in their homes and to go out to care for the sick. This request is not easy to fulfill, since most of them are in quarantine and cannot be visited by their relatives. In view of the radical measures taken by some dioceses in the world, which chose not only to suppress masses, but also to close down temples, the Pontiff warned that sometimes these measures are not the most effective or adequate. In the Diocese of Rome, for example, it had been ordered to close all the temples, both chapels and parishes and shrines. And after the Pope's intervention, it was decided to open the parishes, although the masses continued to be suppressed. In the Diocese of Northern Italy, the most affected by the pandemic, at first, it was also decided to close all the churches, in addition to suppressing the masses, but then it was decided to open the temples, although without masses to the public, and exempting the fulfillment of the Sunday precept. In general, the decisions have oscillated between these two positions, keeping the masses and temples open, charging the parish priest to ensure that there are no crowds, and keeping the temples open but without masses. In both cases, the precept has been suppressed. In Poland and the Ukraine, the bishops have also asked priests to increase the number of masses so that the faithful who wish to do so may attend them while respecting the safety distance established by the health authorities. In addition, in many dioceses of the world, the bishops and priests on their own have organized special events of prayer to Our Lady and adoration of the Blessed Sacrament, asking God that this terrible epidemic may soon pass. As for the Vatican, St. Peter's Basilica is still open, but without the faithful, because the Italian police, who control access to the square, prevent those who wish to enter it. The offices of the various dicasteries remain open, but only those who work there are allowed to enter. The various religious authorities are asking Catholics who are unable to go to the temples in person to follow the masses on TV and make spiritual communion. We, as usual, transmit the daily Holy Mass on this channel. As long as it is possible, it will be done with the assistance of the faithful, keeping the required distance of 1 yard between each person. Our editorial this week is dedicated to commenting on the reactions of the Church to the coronavirus outbreak. Gabriel García Márquez escribió El amor en los tiempos del cólera en 1985. Dicen que se basó en una historia real, el amor entre sus propios padres. La tesis de fondo es que el amor es más fuerte que la enfermedad, más fuerte que la muerte. Y si eso podemos decirlo del amor humano, muchísimo más hay que afirmarlo rotundamente del amor de Dios. En un momento como este, si de algo no debemos dudar los católicos, es que Dios existe y Dios nos ama. Y más en un tiempo como el que estamos viviendo de la Cuaresma, donde contemplamos a Cristo camino de Jerusalén para cargar con su cruz, para morir en la cruz, por amor a nosotros, para abrirnos de par en par las puertas del cielo. Vivimos en una época tan absurda y tan extraña a lo que ha sido la historia de la humanidad, que la muerte ha quedado desterrada de nuestra perspectiva. De tal forma que ahora que se nos ha colado como un invitado no previsto, la gente está sorprendida. Pero podemos morir.
Uy, qué cosa tan extraña. Nunca habíamos pensado que eso fuera a ocurrir. Como si, repito, hubiéramos llegado a alcanzar, por no sé qué mecanismos, la inmortalidad en la tierra. Pues sí, efectivamente, podemos morir. Y si el Señor nos da un plazo más, si no morimos debido a esta epidemia del coronavirus, bueno, pues si no morimos por esto, pues moriremos más tarde de otra cosa cuando Dios quiera. Es decir, la muerte es una realidad en la vida del hombre. Es algo, insisto, que habíamos desterrado de nuestro horizonte y que de repente ahora se nos pone delante de la mirada y muchísimos entran en pánico. Ah, podemos morir, qué sorpresa, qué cosa tan extraña. Pues no, mire usted, es lo normal. Ha sido siempre así y será siempre así. Podemos morir, efectivamente. ¿Qué es lo que nosotros, los católicos, los creyentes, tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es, en medio de esta epidemia, que es bastante seria, lo que tenemos que hacer es, por supuesto, respetar, obedecer los consejos, las normas que nos dan las autoridades sanitarias. La prudencia es fundamental. Algunas personas dicen, pero es que si estamos con Dios no vamos a enfermar. Bueno, pero también la segunda tentación del Señor en el desierto consistió en decirle que se tirara para abajo y que Dios le protegería mandando a sus ángeles y no se haría daño con las piedras. Y el Señor contestó, no tentarás al Señor tu Dios. Oiga, que el hecho de que Dios nos proteja no significa que tengamos que cruzar una calle sin fijarnos si el semáforo está rojo o está verde, que Dios nos ha dado una inteligencia para actuar y que cruzar una calle sin mirar el semáforo es tentar a Dios. Oiga, eso es, en sí mismo ya es un pecado, eso es tentar a Dios. Por lo tanto, respeto a las recomendaciones o a las normas que nos dan las autoridades sanitarias. En primer lugar, por supuesto, pero ante todo, incluso antes que eso, confianza en Dios. Confianza en Dios. No tenemos que tener miedo. Ahora tenemos que decir, más que nunca, que ponemos nuestra vida en manos del Señor y que Él es más fuerte que el coronavirus y más fuerte que cualquier epidemia o que cualquier enfermedad. Eso es, creo yo, lo que la Iglesia tiene que enseñar y tiene que recordar. A mí me gusta mucho un texto de la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, donde dice que debemos revestirnos con la coraza de la fe y de la caridad, que protegen nuestros órganos sensibles, el corazón. El corazón, para que el corazón no se desvaríe, no se desvíe a otras cosas o a otros amores, pero que debemos ponernos, dice San Pablo, con tanta inteligencia, que debemos ponernos el yelmo de la esperanza. ¿Por qué el yelmo? El yelmo protegía la cabeza en las luchas de aquella época. ¿Por qué el yelmo? Porque con la esperanza evitamos que se desvaríe nuestra razón, nuestra inteligencia. Ahora la gente está entrando en pánico porque no se ha puesto el yelmo de la esperanza. La esperanza no defrauda. La esperanza nos tiene que mantener en este momento serenos. Repito, insisto, respetuosos a lo que dicen las autoridades sanitarias, pero sin entrar en pánico, sin histeria ninguna, que creemos en Dios. Y si ha llegado la hora de la muerte, pues es una cuestión que más pronto o más tarde va a venir. Creemos en la vida eterna, creemos en el poder de Dios, en el amor de Dios y en la vida eterna. Cuidamos de que la epidemia no nos afecte o no afecte a los nuestros, porque no solamente puede afectarnos a nosotros, sino que podemos convertirnos en transmisores de la enfermedad. Sí, pero con el yelmo de la esperanza bien puesto en la cabeza para que nuestra razón no entre en pánico. Creo que esto es lo que la Iglesia tiene que hacer. Me parece que es en general lo que está haciendo. Es verdad que al principio en el norte de Italia se tomaron medidas muy drásticas. Se cerraron todos los templos en algunas diócesis. Después esto ha cambiado. Los templos en este momento están abiertos. Con una excepción que después diré, se han cerrado las misas, se ha dispensado el precepto dominical, hablo de Italia. La situación aquí en Italia, donde me encuentro, es realmente grave. Bueno, pero los templos están abiertos y son muchos los sacerdotes que atienden personalmente a la gente con las debidas precauciones, están repartiendo la comunión
con las debidas precauciones, y están confesando. Y la gente puede ir al templo a orar, puede ir al templo a pedir a Dios ayuda y misericordia. Bueno, hay una excepción, como digo, y es la diócesis de Roma. Y es muy curioso que el Santo Padre personalmente haya pedido a los sacerdotes que acudan a ayudar a los enfermos, lo cual en la mayor parte de los casos es imposible porque están en cuarentena y nadie, salvo médicos con un equipo de protección especializado, puede acercarse a ellos. Pero ha dicho también que las medidas drásticas muchas veces no son las más útiles. Bueno, pues en Roma no le han hecho caso y han cerrado las iglesias. Que yo sepa, es el único sitio de Italia donde esto se ha hecho. En la mayor parte del mundo esto no está ocurriendo, afortunadamente. Por ejemplo, en Madrid, el cardenal Osoro, con gran sentido común, ha pedido a los sacerdotes de la diócesis que sigan celebrando la misa abierta al público, aunque vayan poquitos. Pero eso sí, que se aseguren de que no se ocupe más de un tercio del aforo de la iglesia para que los fieles estén separados a una distancia conveniente. Las iglesias abiertas, en algunos sitios, pues se ha suspendido, se ha eliminado la obligación del precepto dominical, Madrid entre otros sitios. Me parece una cosa razonable, pero las iglesias abiertas y en algunos casos, que en muchos casos todavía celebrando las misas. Insisto, hay que ser prudentes, pero no hay que dejarse llevar por el pánico. Tenemos que tener puesto en la cabeza el yelmo de la esperanza. Hay vida eterna. Dios no nos abandona. Seamos fieles a lo que nos dicen las autoridades sanitarias, pero no olvidemos a Dios en este momento. Es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad no solamente para recordar la existencia de la muerte y por lo tanto de la vida eterna, sino también porque la realidad nos está dando un par de bofetones. Nos está derribando de nuestros tronos de soberbia y un minúsculo microorganismo como es el virus, pues ese está demostrando lo frágiles que somos. Nos hemos creído dioses y al final resulta que una pequeña cosa puede acabar con nosotros. Miremos a Dios, confiemos en Dios, que el miedo no nos lleve al pánico, mantengamos la esperanza porque Dios es más fuerte que el coronavirus, Dios es amor y siempre ha cuidado y cuidará de nosotros en la tierra y en la vida eterna. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you wish to keep up to date on what is happening in the Church, please follow us online at www.catholicosonline.org. We will see you next week, God willing.